Sí. Buenos días a todos y a todas. Simplemente quiero saludar, daros la bienvenida a vuestra casa, que es Alcalá 31. Quiero también mandaros el saludo de nuestra consejera, Marta Rivera, que le hubiese encantado estar aquí, pero por agenda y porque hemos empezado un poco tarde, no ha podido bajar. Pero bueno, yo me presento, para los que no me conozcáis, soy Nacho Carballo, el nuevo asesor de industrias audiovisuales, y ya que lo tengo aquí, voy a darle las gracias públicamente a Manuel Cristóbal por su maravilloso trabajo que ha hecho al frente de estos días. Y por vosotros también. Bueno, gracias por estar aquí y espero que este sea uno de 2, de 3, de 4, de 5, porque, como os digo, esta es vuestra casa y os esperamos aquí. Y, sobre todo, espero leer vuestros proyectos, porque sabéis que en todas las ayudas que tenemos, bueno, pues son vuestras, así que esperemos leer todo, ¿vale? Ya os dejo. Muchas gracias. Bueno, pues desde AECINE queremos agradecer tanto a la Comunidad de Madrid, que nos presta su sala y que ya que tomamos el guante, esto de que nos la dejan siempre, aquí vamos a venir, que además nos sale gratis, o sea que fenomenal. Y bueno, os vamos a dejar con esta actividad que hemos querido hacer en torno a la Fiesta del Cine Español, que ya sabéis que se celebra mañana. Nos parece muy interesante el debate, siempre estamos reclamando un poco la figura del productor en España y bueno, agradecer a los ponentes, no voy a decir los nombres de todos porque ahora les vais a conocer, y muchas gracias, me parece súper interesante lo que vamos a escuchar y sobre todo agradecer a Fernando Lara, que va a moderar el debate. Espero que os guste. Buenos días a todas y a todos. Yo creo que esta mesa redonda puede ser valiosa para algo que quienes desde hace tiempo estamos dedicados al cine y al cine español tenemos pendiente, que es valorar y poner en su justo sitio la figura del productor. Es decir, durante muchos años, durante décadas, se asoció la imagen del productor a ese señor con puro, con un yate, con muchas queridas, etcétera, etcétera, que simplemente tenía un dinero que habitualmente trataba de blanquear por otros negocios previos. Eso ya no tiene nada que ver desde hace muchos años, afortunadamente, y ahora los productores son creadores realmente, impulsores de proyectos, buscadores no solo de medios de financiación, que es parte de su trabajo, pero también de profesionales que colaboren con ellos, que hagan un trabajo conjunto desde el primer momento. Es decir, esta valoración del productor, que se llama así en esta mesa redonda que AECINE me ha hecho, digamos, el honor de invitarme a moderar, creo que puede valer para ello. Tenemos aquí lo que yo llamaría 4 parejas de éxito, es decir, 4 parejas de productores y directores que han trabajado juntos creativamente de una manera positiva y han conseguido, gracias a ello, una labor conjunta de primera magnitud. No quisiera extenderme porque el tiempo es limitado, porque luego se abrirá un turno de coloquio, pero sí me gustaría el ir planteando algunas cuestiones con la advertencia que ya les he hecho a ellos de que si yo creo que Marilu me ha llamado para esta mesa redonda es porque tengo cierta fama de germánico, es decir, de no dejar que se abuse de los tiempos que cada uno va a tener. Yo les he planteado de 3 a 5 minutos máximo en las intervenciones y en ese sentido espero que van a ser muy disciplinados y se van a portar bien y van a aportar mucho, no porque complacerme a mí, sino por bien de toda la mesa. Entonces, me gustaría primero empezar con los directores. Los directores que tenemos aquí son Gracia Querejeta, son Dani de la Orden y son Rodrigo Cortés y Alauda Ruiz de Azúa. Son 4 directores, 4 entre directores y directoras, que me parecen importantes. Y me gustaría plantearles como primera cuestión cuál sería su productor ideal. Es decir, qué es lo que buscan cuando tienen un productor que dicen, qué bien que voy a tener a un productor creativo. Es la persona, como decía antes, que les acompaña en todo el proceso. ¿Qué le piden?
¿Qué valoran en un productor? ¿Su inteligencia, su empuje, su manera de colaborar? ¿Qué le piden? Entonces, en ese sentido, me gustaría que Alauda, con un éxito tan reciente y que todavía vive como el de Cinco Lobitos, que fue la Biznaga de Oro este año en Málaga y además premio al mejor guión y a las 2 actrices protagonistas, que fuera Alauda quien rompiera el fuego. ¿Qué le pides? ¿Cuál sería el productor que cuando empezaste en la profesión, cuando estudiabas en la ECAM, etcétera, dijiste, ojalá sea ese productor? Tienes a tu lado a Marisa Fernández Armenteros, que ha producido Cinco Lobitos. Bueno, a lo mejor es ella o a lo mejor no, a lo mejor tienes pegas que ponerle. Es ella. Que no sé si... sí, ahora se me escucha, ¿no? Hola, ¿qué tal a todos? No, es ella y Manu Calvo, y Naikari Piña y Sandra Hermida, ¿no? Porque yo he tenido la suerte de tener 3 productoras y un productor que se han llevado muy bien y hablando un poco de lo que decías del productor ideal o lo que entiendo yo que es lo que debería de ser un productor o una productora, para mí se sintetiza un poco en que comparta tu visión del proyecto. Creo que es muy difícil producir algo con alguien que no comparte tu visión, que no quiere hacer contigo la misma película, ¿no? Si te ves en una situación donde alguien quiere hacer una película muy distinta o igual simplemente no le interesa hacer esa película en concreto, sino hacer una película cualquiera, pues ese proyecto se puede convertir en algo muy difícil como director, ¿no? En el sentido creativo y logístico en todos los sentidos, ¿no? Y desde el momento que empiezas a compartir la visión con alguien, que eso, yo creo que esas químicas se ven desde las primeras conversaciones ya con tus productores o productoras, pues ya se abre todo un campo, ¿no? de poder reflexionar, de tener un frontón con el que pelotear, a veces para reafirmarte, otras veces para abrir puertas a otras cosas. E incluso en las cosas más prácticas, ¿no? de gestión de recursos, de decisiones más logísticas, pues está en juego esa visión siempre, ¿no? Y entonces esas decisiones se pueden cuidar desde otro sitio. Yo siento que nosotros hemos trabajado desde ahí, también he sentido que había mucha escucha activa por parte de mis productores, lo cual para mí es importante. O sea, no era una mera formalidad, sino que realmente nos escuchábamos y ese diálogo estaba abierto. Y en ese sentido mi experiencia ha sido igual tardía, porque yo he tardado como 5 años en levantar el proyecto, pero luego ha sido muy, muy gratificante y muy, muy bonita. Pues voy a pasarle la palabra a Marisa, vamos a ir con esas parejas de éxito. En ese sentido, sois como, digamos, algo así como bifrontes, es decir, Rómulo y Remo. De alguna forma estáis unidos desde el principio para un proyecto común, como decía Lauda. ¿Cuáles son las fases, los momentos? En definitiva, volviendo a la pregunta, ¿cuál es tu director o directora ideal? Bueno, en este caso, en Cinco Lobitos, es verdad que es un caso atípico porque se ha gestado de una manera muy colectiva, o sea, como el título bien dice, ¿no? Hablamos de 5 lobitos, también hemos sido esos 4 lobitos en la producción. Pero con Alauda el trabajo desde el desarrollo, en mi caso desde la incubadora, ha sido cuidándola a ella, exponiéndole lo menos posible en muchas cosas que los directores o las directoras no tienen por qué tener que estar prestando atención a esas cosas. Y sobre todo ella ha hablado de la escucha activa. Yo también he aprendido a escuchar en esta película a alguien que además es una novel, ¿no? Y no tiene nada que ver producir a una directora novel que a alguien con muchísima más experiencia. Hay algo excelente cuando estás con alguien que hace su primera película. No tiene expectativas, ¿no? Siempre digo que cuando fuimos al Festival de Berlín, Alauda no se comparaba con nadie. Alauda no iba a Berlín a medirse con nadie. Y eso permitía que fuese mucho más libre en toda la promoción y en todo lo que esperábamos del festival, que efectivamente salimos con las mejores críticas y pasaron cosas excelentes en ese festival. Pero esa capacidad de sacrificio y esa entrega la he visto directamente en los noveles, ¿no? Todo el trabajo que también a su vez te demandan, te preguntan muchas más cosas que otro tipo de directores ya no te preguntan. Entonces es un trabajo de escucha mutua y sobre todo de dejarse escuchar y de aconsejarnos, ¿no? Yo creo que Alauda sabe también qué debo hacer aquí, qué debo decir aquí, debo ir a esto, no debo ir a esto,
pues esas noches que pasamos, muchas noches hablando en WhatsApp, sirven para esto, ¿no? Para ver cómo se va construyendo la hoja de ruta de una película. ¿Quién es o sea, cómo tendría que ser el director ideal o la directora ideal? Pues alguien que se tiene que dejar la vida, porque en el cine independiente no nos podemos permitir hacer las cosas con desgana, y sobre todo que tenga la capacidad de acción y sobre todo de reacción, porque son tantos los problemas que suceden en la vida de una película, que si tienes a alguien que no tiene esa capacidad de reacción, difícilmente vas a poder sacar las películas en los momentos difíciles que tiene toda película. Tú tenías una amplia experiencia, Marisa, en Mediapro. Ahora caminas por tu lado, por tu cuenta. En ese sentido es diferente. O sea, tú cuando te llega el proyecto, por ejemplo, de 5 lobitos, has visto los cortos estupendos, por cierto, de Alauda, incluso las prácticas de la ECAM no menos estupendas. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué te lanzas a esa aventura? Hasta el momento, con El agente topo, que fue lo primero que he hecho por mi cuenta, y 5 lobitos, yo trabajo desde la intuición y con corazonadas, porque las películas duran 4 o 5 años. No me puedo permitir hasta el momento trabajar en proyectos en los que no crea a muerte. Y aún así tienes momentos de debilidad, de sacaremos, no sacaremos esto adelante. Lo que sí es cierto es que este tipo de películas son muy costosas, las hacemos de una manera muy artesanal, pero también hay procesos que son mucho más ágiles a la hora de tomar decisiones respecto a grandes compañías donde entran en juego otro tipo de factores. ¿Cuál es la gran desventaja? Que no tenemos dinero, entonces nuestra creatividad se tiene que lucir en cada una de las fases, porque como productoras, y Alauda lo ha visto, no tenemos margen de error muchas veces para equivocarnos, ¿no? Y eso va a repercutir en decisiones creativas en la película. Gracias. Vengo al otro lado, a Gracia Querejeta, no por cortesía, que ya no se lleva esto de que las señoras hablen primero y esas cosas, porque bastante han luchado por tomar la palabra por ellas mismas. Entonces, Gracia y Mariela, que yo recuerde, han hecho juntas 2 largometrajes para cine, que son, por un lado, 15 años y un día, que ganó la Biznaga de Oro en Málaga, segunda Biznaga para Gracia, que ya había ganado ese premio por Héctor en 2004, y a partir de 15 años y un día, en 2013, hay esa colaboración con Tornasol, con Gerardo Herrero, con Mariela Besuyevsky, y que también seguiría en otros trabajos, como en Felices 40, y también... 140, perdón, Felices 140, y por otro lado también incluso un documental sobre la selección española de fútbol que se llamaba La Roja, de Brasil a Brasil, y una serie para televisión española. Gracia, tú me hablabas antes, digamos, off the record, un poco de las dificultades crecientes para hacer cine en este momento en España. ¿Hasta qué punto, y volviendo al tema del productor creativo, del productor independiente, del productor realmente valioso, hasta qué punto este tipo de productores se dan hoy en España? Y Mariela puede ser un caso de ellos, si no, es un poco violento, pero bueno. A ver, yo que vengo de donde vengo, que todo el mundo conoce, yo soy hija del productor independiente por excelencia, ¿no? Lo que pasa es que si hoy en día mi padre levantara la cabeza, se moriría del susto, con toda seguridad. Es decir, el mejor productor independiente es el que es más independiente. Y lo que está empezando a suceder es que afortunadamente sí conseguimos tener gente al lado, cerquita, que nos acompaña en el proceso, con los que podemos de alguna manera pactar cuánto dinero tiene la película, cómo vamos a hacerla para sacar el máximo partido de ese dinero. Cuanto más experiencia tienes, aunque para algunos la experiencia es un faro colocado en el culo, no sé por qué, pero parece que esto es así, cuanta más experiencia tienes, más posibilidades tienes de manejar todas esas cuestiones, ¿no? Pero sí que es cierto que en realidad para mí lo más penoso en este momento es que la figura del productor independiente enamorado de su proyecto, enamorado de su director o directora, enamorado de querer contar una historia, se las ve y se las desea para mantener precisamente su independencia a la hora de contar. ¿Por qué?
porque el sistema de financiación ha cambiado tantísimo respecto a cómo producía mi padre las películas. Mi padre producía las películas con el título, simplemente. Películas que planeábamos, película que se hacía. Ahora mismo eso es inviable. Por ejemplo, lo que contaban ellas, ¿no? 5 años para levantar una película es imposible. Estoy segura que la imaginación de cualquiera de ellas y de cualquiera de los que estamos aquí va mucho más rápido de lo que va la industria. Entonces, ya no voy a decir las dificultades que puede suponer eso para una productora, ¿no? Para mantenerse viva, para que la bicicleta siga adelante, sino simplemente es que es absolutamente descorazonador desde el punto de vista creativo. O sea, que creo que el mejor productor ahora mismo es el productor que no solamente te acompaña en el camino, sino que tiene la suerte de tener la mayor o posible independencia respecto, de alguna manera, a esas patas del banco que son necesarias, o por lo menos a priori necesarias. Sí, Mariela, ese problema, esa dificultad para conseguir financiación, para sacar un proyecto adelante, la estáis viviendo porque Tornasol realmente lleva una ejecutoria muy amplia de muchos años, no solamente Tornasol y las empresas, digamos, filiales o que habéis ido creando. ¿Veis que es más difícil que esa creatividad se exponga a través de vuestras películas, de las películas que producís? Bueno, nosotros siempre que intentamos sacar adelante un proyecto es porque o bien como productores que nos consideramos también productores creativos lo hemos impulsado, ya sea comprando un libro, leyendo una historia en un periódico y haciendo un poco el pack creativo de quién la puede contar mejor, quiénes pueden llevarla a cabo mejor, el guionista, el director, etcétera. Sí que son proyectos que casi siempre intentamos que nos apasionen, un poco lo que decía Marisa y lo decíamos el otro día también en un evento que tuvimos de fotogramas, sino que hay que convivir mucho con las películas. Entonces, hacer cosas que te dejen o frío o quizás si te dejen frío y tengan una motivación económica muy grande, quizás valdría la pena. Pero para el productor independiente, esa incertidumbre de no saber si va a funcionar o va a funcionar, tampoco da lugar a tener la bola de cristal y decir, con esto voy a hacer, porque incluso lo decía la propia Marilu, ni siquiera ella sabía cómo iban a funcionar sus grandes éxitos, ¿no? Entonces, yo lo que pienso es que estamos en un momento de cambio muy agudo, quizás hasta más agudo de lo que nos podemos llegar a dar cuenta hoy en día, no sé si soy yo. Sí, más agudo de lo que podemos llegar, y con un cambio, sobre todo para el cine, de paradigma bastante importante, que es que la sala ya no cuenta en la ecuación. Entonces, también creo que está en nuestras manos, no todas nuestras manos, pero hacer algo por dinamizar esa relación o volver a dinamizar esa relación con la audiencia en vivo, es decir, en las salas, además de tomarnos muy en serio en los otros lugares donde se ven nuestras producciones, porque es verdad que nunca se ha visto tanto cine y tanto audiovisual en la vida. Entonces creo que estamos en un momento, por lo menos en nuestro caso, y hablo por mí, por Gerardo y por Tornasol, de una introspección a ver hacia dónde vamos, pero también siento que en el sector, y muchas veces en el cine lo hablamos, para saber hacia dónde vamos y cómo logramos que esa pata que es la sala y que es tan importante y es en el fondo lo que visibiliza y te da cierta independencia a la hora de financiar las películas, se mantenga esa relación con el público, porque no hay duda que es una manera distinta de ver el cine, ¿no? Entonces creo que es importante la reflexión colectiva de este momento, ¿no? Si hay una pareja de éxito en esta mesa, es la que forman Dani de la Orden y Mercedes Gamero. 5 películas han hecho juntos, algunas de ellas, El mejor verano de mi vida, Hasta que la boda nos separe, Mamá, papá, El test, etc. Entonces, ha sido una relación muy fructífera,
Mercedes ahora, como quizá hablemos, ha tomado un camino distinto en su trayectoria profesional. Pero, Dani, realmente eres un director muy prolífico, que haces películas con mucha frecuencia, felizmente, y para beneficio de todos y fundamentalmente de los espectadores. ¿Siempre has encontrado en Mercedes o en otros productores que ocasionalmente has tenido esa colaboración, ese estar ahí, que en cualquier momento de duda, de incertidumbre, de mal instante que no sabes por dónde tirar, te ha aconsejado, te ha impulsado o no? ¿O has vivido circunstancias muy difíciles? Bueno, para empezar, que digas pareja fructífera significa que en mi vida tengo un tipo de pareja fructífera porque la cosa está muy mal. Dicho esto, sí, obviamente creo que yo soy un director muy inseguro y a diferencia de lo que veo en los making-ofs cuando hablan los actores del director, no, lo tiene muy claro, no sé qué, es como algo bueno. Para mí esto es una cosa que en mí no es cierto, yo soy la cosa más... Hostia, pensaba que era una voz en mi cabeza y me ha cojonado. Digo, vale, no voy a tener que llamar a mi psicólogo ahora. Entonces, el hecho de poder mostrar mi vulnerabilidad a mis productores, y en el caso de Mercedes, o sea, con Mercedes el primer día de rodaje hay una llamada, ¿sabes? Y yo espero su llamada, ¿sabes? Casi como de mirando el móvil, porque va a ver los dailies y no sé qué. Y es decir, no hay persona que más importe que la película quede bien que a ella, obviamente a los actores y tal, pero es como entre productor y director somos los más casi interesados, entonces hay un diálogo como muy fructífero y muy transparente y quizás la posición esta de no, esta es mi peli, esto es así, no sé qué, no digo que sea mala, seguramente es buenísima, pero en mi caso no puedo evitar pues mostrarme transparente, vulnerable e inseguro, que a veces puede llegar a la situación de que digan, ¿este tío sabe lo que se hace o realmente está aquí? No sabemos muy bien por qué. Pero ¿prefieres que el productor o productora esté ahí a tu lado, que vaya al rodaje, que visite, o que, bueno, o que se mantenga un poco al margen de lo que es Mientras no venga cuando me quedan 5 minutos de jornada para decirme que corte ya, siempre es bienvenido. Pero cuando llegan, cuando me quedan 5 minutos, sé que vienen para decirme, se acabó. Entonces... A partir de las 11 horas ya digo, uy, no me gusta la presencia ahora porque significa que la hora extra no va a caer. Aparte de eso, sí, lo valoro muchísimo y más que lo valoro, lo necesito. O sea, necesito esta presencia, este apoyo en lo que estoy haciendo constante y no solo en rodaje, también en montaje y en la preparación también. Y esos momentos, Mercedes, ¿has llegado al rodaje y has dicho te quedan 5 minutos o no? ¿O has dicho lo que quieras, Dani, eres el dueño de la película? No, bueno, ya sabéis todos los que estáis aquí que siempre hay una tensión lógica entre dirección, producción, pero que eso hace también que las películas salgan y sean posibles y que sean mejores también, porque al final, como decían antes Marisa y Alauda, lo importante es el diálogo. Y entonces yo sí que creo que las relaciones entre productor-director no son exclusivas, tampoco son excluyentes y son relaciones que se forman en base a una confianza mutua que se genera de una manera casi darwiniana desde la selección natural, porque no creo que nadie de los que estamos aquí sentados tengamos contratos en exclusiva ni cosas de esas, sino que al final son las relaciones que se fomentan porque... es que te miras y sabes muy bien lo que estás queriendo decir y en todas las tensiones que surgen en estos procesos, porque hacer una película es un proceso larguísimo en el que normalmente hay momentos mayores de tensión que de felicidad. La felicidad normalmente viene después, pero entonces tú tienes que tener plena confianza en un ámbito bidireccional, porque ellos tienen que entender que cuando tú les estás diciendo algo, lo dices para construir, y ahí es donde radica, creo, la fortaleza de una relación productor-director, y al mismo tiempo tú, que también tienes una visión, pero que realmente la visión que tiene que prevalecer siempre es la del director, pues cuando crees firmemente en algo, pero él te dice, pues no, es que no lo veo y lo que yo veo es esta otra cosa, pues tienes que confiar. Entonces yo es que creo que al final la base más profunda de este tipo de relaciones es la confianza y saber que el objetivo
común es tener la mejor película posible. Entonces, siempre pensar que la otra persona lo que te está diciendo, te lo está diciendo para conseguir ese objetivo común. ¿Crees, Mercedes, que hubo un cierto vacío, una especie de gap entre productores tipo Elías Querejeta, Luis Mejino, los que fortalecieron la producción española de manera fundamental en una serie de décadas prácticamente, y los nuevos productores? Es decir, ¿hubo una carencia de la producción como elemento de talento, que se dice en esta mesa redonda, dentro del cine español? Bueno, yo creo que más que carencia ha sido una evolución en un mercado y en una industria que, o sea, si evolucionó en esos momentos, pues imagínate ahora. Y es verdad que la entrada de las televisiones comerciales a coproducir cine, pues por un lado, ¿no?, creo que significó un empuje muy grande desde el punto de vista de la promoción y también desde el apoyo, por lo menos nosotros en A3 Media, sí que creíamos que más allá de tener que invertir dinero porque existe una ley, bueno, teníamos cierta responsabilidad a la hora de dar voces a directores noveles, pues no sé, aparte de Dani, pues no sé, Dani de la Torre o Fernando González Molina, mucha gente que ha hecho su primera película con nosotros. Entonces, bueno, sí que creo que habría aspectos negativos a lo mejor, que no soy yo la que tiene que identificarlos, pero sí que creo que también ha servido, que las televisiones han sido un motor muy importante en el cine español. Rodrigo Cortés y Adrián Guerra, que nos quedan por hablar, son un poco los impulsores de proyectos imposibles. Es decir, de alguna manera, cuando uno lee un poco el planteamiento de su siguiente película, dice, esto no va a funcionar muy bien, esto es demasiado complicado, rodar en Estados Unidos, meter a un señor en un catafalco, digamos, y durante toda la película, hacer una película sobre el gueto de Varsovia, que además sea un musical. Es decir, ellos, Rodrigo y Adrián, han colaborado continuamente en el trabajo, salvo en Concursante, el primer largometraje de Rodrigo, pero todos los demás, los siguientes, como son Varied, Enterrado, Luces Rojas, Blackwood, El amor en su lugar, esta que citaba, han ido trabajando. Estos proyectos realmente son un poco difíciles de montar, son complicados, no es la película más habitual dentro del cine español. ¿Os lo planteáis de alguna manera diferente que el resto de vuestros compañeros, tanto desde la dirección como desde la producción? ¿Tenéis partners mundiales que os apoyan, os ayudan y tenéis los mercados abiertos? ¿Cómo lo hacéis? No lo sé, y sobre todo no sé cómo lo haremos. No tenemos partners mundiales que nos apoyan y generalmente esto literariamente está muy bien, lo de los proyectos imposibles, y en la práctica significa que muchas veces lo que no tienes es compañeros y tienes que cargarte, como en el caso de la última película, pues en el caso de Nostromo, echarse la película entera encima, entera, sin apoyo de televisiones ni de... Entonces da la impresión de que esta es una especie de posición privilegiada, pero la única posición privilegiada es que te haces responsable de tus decisiones y de las consecuencias que éstas acarrean. Y eso hace que subir una de estas montañas pues a veces lleve 3 años o 4 años y, como dice Gracia, no debería llevar 4 años. No debería ser así. Preguntabas por un director ideal. Claro, a priori uno desearía que el productor dejara una bolsa de papel llena de dinero en un parque y volver a los 2 años con una película. Y eso sería lo ideal. Y en la práctica sucede también que los productores, hoy en día, tienen cada vez menos poder o menos margen personal. Se pueden empeñar hasta arriba en según qué circunstancias y ser los únicos valedores de algo, pero en demasiadas ocasiones hacen prácticamente un service para la televisión o para la plataforma o para... Y muchas veces, si no están muy armados y con muchas ganas de pelear y conseguir improbables, acaban tomando las decisiones que facilitan las relaciones comerciales futuras, porque tienen familias y tienen gente a la que alimentar y esto es habitual y sucede, bueno, no es culpa de nadie,
es culpa del tablero, que es el resultado de un montón de evoluciones en las que la maldad no interviene. Son simplemente evoluciones naturales de las cosas, igual que ahora siguen evolucionando. Así que lo que buscas es alguien dispuesto a partirse la cara en realidad, porque te la vas a partir, porque haces el tipo de cosas que parecen buena idea solo después. Y eso es muy complicado, porque una película dentro de una caja no es buena idea. Y una película, como decías tú, con canciones y bailes, no es buena idea. Y a posteriori resulta que sí. Pero, en fin, soy poco amigo de los lamentos en ese sentido, porque tengo la impresión de que la responsabilidad al final es la clave. Y que lo único que te da cierto poder, que nunca tienes, porque nadie hace lo que quiere, pero lo único que te da cierto poder personal es la capacidad de decir simplemente no. Casi nadie hacemos lo que queremos hacer, es decir, casi nadie hacemos todo lo que queremos hacer. Pero sí está en tus manos no hacer lo que no quieras hacer. No sé si Adrián tiene cara de partirse la cara, valga la redundancia, con mucha frecuencia, pero me gustaría saber, desde el otro punto de vista, cómo ha sido esa colaboración. Y, por ejemplo, cuando Rodrigo dice El amor en su lugar va a comenzar con un plano secuencia larguísimo, donde la cámara sigue a una actriz, etcétera, etcétera, el productor dice, de acuerdo, lo que haga falta. Días de rodaje, absoluta dependencia, en el sentido mejor de la palabra, del equipo, lo que usted quiera. ¿Es así? ¿Es así la relación? Bueno, con Rodrigo, o sea, me conoce desde que era un crío, y de hecho mi primera película fue Buried con él, y para mí siempre he pensado siempre he pensado que no es imposible, que hay que intentarlo. Por eso, pues, yo era un chico de Las Palmas, que lo más cerca del cine que estaba era un videoclub, y de repente, pues, con 25 años hice Buried y estábamos en Sundance y fue como, pues no teníamos ni para pagar el alquiler, pero ahí estábamos. Entonces, no hay imposibles, y lo que me motiva al final es, pues, jugar. Soy como un niño pequeño y Rodrigo es el mejor compañero de juegos del mundo. Al final le pasé el guión de Buried y de repente me escribió un documento que da la película paso a paso, y claro, veías y te emocionabas y decías, hostia, yo jamás habría pensado esto quiero verlo. Igual sucede pues con Love It's a Room, Un amor en su lugar, cuando cogió el guión me dijo, ¿esto va a ser un plano secuencia? Sí, va a pasar esto. Y dices, qué guay, es como, vamos a jugar. Entonces, realmente, yo creo que todo lo que hacemos sale por la ganas de jugar y hacer algo que nos sorprenda como público también, porque al final es muy difícil encontrar películas estimulantes en el mercado hoy en día. Al final, pues todo está hecho muy normativo, es muy difícil salirse de la norma. Y esa experiencia que teníamos de pequeños, de ibas al videoclub o al cine, no sabías qué ibas a ver, te sorprendías, te llevabas en un viaje, eso es muy difícil encontrarlo hoy en día. Y yo, con suerte, con Rodrigo, pues cada vez que encontramos un proyecto, pues sé que va a ser una gran experiencia. El nombre de la productora Nostromo ya significa algo dentro de la tradición de lo que es Nostromo. Vamos. Sí, vamos, más allá de la nave de Alien, pues es el gran proyecto de David Lynch que nunca llegó a rodar. Entonces nos parecía que era un título que funcionaba muy bien tanto en inglés como en español y que tiene una calidad de lo imposible que nos gusta. Bien, ahora una cuestión a las 4 personas que un poco personifican la producción. Mariela, Mercedes, Adrián, Marisa, ¿os sentís reconocidos? ¿Creéis que ese talento que se dice aquí, poner en valor el talento de los productores, creéis que realmente se valora lo que hacéis, o pensáis que no, que se piensa que solamente os dediquéis a buscar dinero de subvenciones, de televisiones, de lo que sea? ¿Os sentís reconocidos profesionalmente en vuestra labor? Ahora ya quien quiera empezar, ahora no. Ya tanto germánico no soy. Bueno, yo por germánica también. Bueno, sí que creo que todos los productores que estamos, no solo aquí sentados, sino los que están aquí acompañándonos en la sala, compartimos un poco la sensación de que nuestros directores sí que lo saben perfectamente y sí que lo valoran, pero bueno, hay cierto desconocimiento en mucha parte de la industria de lo que realmente... De hecho, es que mucha gente te pregunta, pero bueno, ¿tú realmente qué es lo que haces? Y luego, bueno, pues a veces en los medios también. El otro día se comentaba
en el evento de fotogramas que la figura del productor en otros países europeos o en Estados Unidos es algo que se pone mucho más en valor de lo que se pone aquí. ¿De quién es la culpa? Pues probablemente de todos y de nadie. Y que esas lagunas a lo mejor que hay en el conocimiento o en la puesta en valor de lo que un productor realmente hace, que es mucho más allá de buscar el dinero, bueno, pues entre todos y gracias, ¿no?, a eventos como este, pues podemos empezar un poco a darle visibilidad. Yo, es cierto, a mí me ha pasado una película producida por Adrián y por mí, nominada a unos premios a Mejor Película, y no estábamos invitados a esos premios. Solo están invitados el director y el actor protagonista. Entonces, bueno, ya, pero es que la película es nuestra. O sea, y eso pasa. Parece mentira, pero pasa, sigue pasando. Has dicho una frase, la película es nuestra. Ese nuestra crea conflictos. En ocasiones es nuestra, es del productor, es del director, es de todo el equipo, es de todo un conjunto. ¿Cómo es esa dinámica? O sea, las películas son de todos, evidentemente no hay... esos axiomas no suelen ser correctos, pero creo que hay pocas cosas en la vida que sean un trabajo en equipo mayor que el cine, pero en puridad, en función de la ley y de los contratos, el copyright y la titularidad es de los productores. Y eso no es ni bueno ni malo, pero sí que hay una autoría de manera distinta a la autoría de los actores o de los guionistas o de los otros elementos artísticos de las películas, pero ahí también hay una autoría que es verdad que, bueno, generalmente no se respeta y no se reconoce. Nosotros siempre en las películas, Rodrigo y yo, decimos que somos los primeros. Cuando empezamos un proyecto, pues estamos los dos soletes, luego se incorpora mucha gente y todo el mundo hace la fiesta. Se acabó el rodaje, se acabó la película, está hecha. Y claro, nosotros nos quedamos todavía años después, pues que si la postproducción, que si el estreno, hay que defenderla muchos años. Entonces, al final, ese tándem productor-director pues son los primeros en entrar y nunca salimos de la película. Entonces, pues es una propiedad conjunta, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo plenamente con Mercedes en el sentido de que en lo personal, y creo que compartimos todos, que con los directores con los que trabajamos sí tenemos ese lugar de reconocimiento y además cada vez más se trabaja en conjunto y se van buscando soluciones en conjunto, y un poco lo que contaba también Gracia, de decir, hay directores que saben más de cómo es la estructura, evidentemente Gracia lo tiene en las venas, pero también con otros, incluso noveles, todos vamos tratando de formar un equipo en la cual hagamos y sacamos de los recursos la mejor película posible. Pero es verdad que hacia afuera la invisibilidad es muy grande. No se sabe qué es lo que hace un productor, no se sabe, se piensa eso, que o bien que es el que trae los cafés y organiza los coches y tal, o bien el que es el malo que viene a cortar la luz, o el que pone la pasta y después se la lleva toda. Vamos, esos son... Pero en uno de los objetivos de esto y de otros foros es justamente que se visibilice y que también se entienda, también a nivel gubernamental o a nivel de leyes, que es el rol que hace el productor, las iniciativas que toma, el riesgo que toma y también creativamente lo que aporta, ¿no? A mí yo quería contar una anécdota pequeñita en el Festival de Venecia, que es el Festival de Venecia, que no es un festival que empezó ayer y que tiene el reconocimiento internacional que tiene, con una peli que teníamos con otro director. Cuando nos viene el protocolo es director y actores por la alfombra roja, tú productora por aquí, por la puertita de atrás. Y por suerte, digamos, en la complicidad esa que nos caracteriza, el director dijo, si no va la productora, yo no voy por la alfombra roja. Y lo mismo dije yo, o somos un equipo que vamos y hacemos toda la alfombra roja, o esto no tiene sentido. Entonces aceptaron, pero digo que como propuesta inicial era tú por la puerta de atrás y la alfombra roja para los que crean. Marisa. Yo un poco retomo lo que dice Mercedes. Yo sí creo que las películas son de los productores porque estamos en las buenas y en las malas. Y cuando las cosas no van bien, y hay cierto tipo de películas que de donde va a salir el dinero es del salario de los productores.
porque ya no hay margen de beneficios, ya no podemos esperar nada de las salas, sobre todo con cierto tipo de cine. Entonces, yo lo cuento esto, Cinco Lobitos ahora es un caso de éxito y ha ido bien en taquilla, pero el primer día que se estrenó esta película en el Festival de Cannes, yo estaba en el Festival de Cannes y aquí se había estrenado en España, era la primera gran ola de calor de las muchas que hemos tenido, la taquilla fue un desastre y mis distribuidores lo pueden decir, yo estaba llorando porque no sabía cómo íbamos a pagar el adelanto que nos había hecho el distribuidor. Sí lo sabía, iba a salir del salario de los 3 productores que éramos los que teníamos que cobrar, porque el resto del equipo ya había cobrado más o menos y posiblemente no menos, porque hay unos convenios que legislan, hay unos actores, hay unas plataformas que han reventado el mercado con cierto tipo de pago de salarios y los que lo sufrimos somos los productores independientes, que ahora hay muchos técnicos que te dicen voy a ver si quiero ir a hacer cine, porque tengo garantizado mi salario. Antes decía Rodrigo que los directores sufren bueno, pues esa situación de debilidad de los productores. Yo como productora también estoy sufriendo que a veces tengo temas que se lo quiero ofrecer a cierto tipo de talento y me dicen estoy metido en 20 proyectos. Y entonces les miro y digo, bueno, ¿qué tiempo van a poder dedicar a este guión? Y no les culpo, tienen que vivir, tienen que aprovechar este momento de explosión audiovisual, pero me pasa en que me dicen, me interesa mucho este tema, quiero desarrollarlo, pero claro, la plataforma me está triplicando lo que tú me puedes pagar, ¿no? Y ahí como productores también dejamos de ser muy competitivos porque hay talento que pierdo por el camino. No es mi caso, o sea, ahora mismo he ofrecido encargar un proyecto a 2 personas de mucho peso y ha sido, lo voy a hacer porque quiero hacer esto, no por un tema económico. Entonces, creo que es importante que también se vea cómo está el tablero, ¿no? Y que al final hay una falta de competitividad. No podemos ser competitivos y hay ciertos tipos de temas o de novelas o de muchas otras cosas a las que yo no puedo optar, ¿no? O tienes a alguien que te dice, voy a dar no a 27 proyectos que estoy desarrollando para 27 plataformas, que ahí soy muy crítica porque creo que el cine necesita sus tiempos y las escrituras creativas necesitan sus tiempos y hay guionistas que digo, ¿cómo es posible que estén metidos ahora mismo en 20 proyectos? Que me cuenten cómo hacen para poder tener el mimo y el cariño con 27 proyectos a la vez, ¿no? Sí, Gracia quería intervenir, por supuesto, está abierta la intervención a ver, de cualquiera. yo creo que todo lo que contáis sobre lo que está pasando con el productor independiente dentro del cine es verdad. Incluso a veces se tiene la sensación de que en un determinado momento pueden llegar a hacer simplemente un service, ¿no? Porque el dinero viene de otro lado y de donde viene el dinero, ahí es donde está la sartén. O sea, tienen la sartén por el mango y deciden ellos. En la tele es todavía mucho más dramático, en la televisión, porque el productor verdaderamente se queda completamente anulado. O sea, es solamente la plataforma o la cadena la que de verdad tiene alguna voz y algún mando. Por lo tanto, el director también se queda completamente anulado en la tele, básicamente anulado. Es muy difícil colocar algo de lo que tú tienes dentro, de lo que tú puedes aportar a un trabajo, a un oficio de ese tipo en el que de alguna manera todo está, las decisiones están aquí arriba, si tú no tienes realmente prácticamente ningún contacto, incluso casi ni siquiera con el productor. Lo que sí te digo es que en el cine todavía hay muchos de nosotros que somos capaces de, digamos, de rebajarnos nuestro caché, si es que un director tiene un caché, que no estoy nada convencida de ello, de rebajarnos lo que creemos que podríamos cobrar o deberíamos cobrar por un proyecto por hacer el proyecto que nos gusta. Yo creo que casi la mayoría, por lo menos de los que hemos hecho cine y de los que nos hemos criado en el cine y de los que queremos seguir haciendo cine. O sea, no es lo que más nos importa el dinero. Yo creo que lo que más nos importa es la falta de independencia y la posibilidad que de repente se aparece como una especie de monstruo de no poder contar lo que queremos. Yo creo que eso es la máxima preocupación ahora mismo de guionistas y directores, específicamente de cine. Quédate con el micrófono, Gracia, porque ahora la pregunta va para los directores. ¿En qué momento o momentos necesitáis más a los productores a vuestro lado?
en el comienzo, en la preparación del proyecto, en el desarrollo, en el casting, en el rodaje? ¿En qué momento decís, lo necesito que alguien fuerte esté a mi lado porque está en esa misma dinámica común? O al contrario, ¿en qué momento decís, preciso de una cierta soledad porque la creación es, de alguna manera, también un proceso solitario? Yo creo que en el único momento en el que yo preciso cierta soledad es cuando estoy rodando. Necesito esa concentración. Es verdad que los productores, lógicamente, ven los rushes o los dailies, como los llamemos ahora, y hay un feedback constante con ellos, ¿no? Pero yo creo que yo vengo de esa tradición. Además, yo vengo de la tradición de que el productor no es tu enemigo. El productor es tu compañero de viaje. Y en ese viaje hay muchas veces desencuentros creativos. Yo nunca he tenido desencuentros, por ejemplo, económicos, de decir, madre mía, es que te has pasado, o no me he pasado, o ahora quiero hacer la secuencia en la Estación Espacial Internacional y a ver cómo lo hacemos. No, nunca, ni con Elías, ni con ningún otro productor con el que haya trabajado. Pero, lógicamente, sí hay desencuentros creativos que son necesarios y yo creo que son buenos, porque de ahí muchas veces salen cosas mejores, y hay veces que el productor se lleva el gato al agua, porque tiene razón, porque tú te le das 4 vueltas al asunto y dices, ostras, pues es mejor idea la suya que la mía. O sea, mi padre decía una cosa muy importante: para hacer películas y sobre todo para rodar hace falta llevar buen calzado, con toda seguridad, y sobre todo también escuchar a los que tienes alrededor. Y de entre todos ellos, para mí, el más importante, sin duda alguna, es el productor con el que estás haciendo la película. Vayan preparando las preguntas, porque esta es la última ronda que voy a hacer. Sí, perdón, Mariela. A lo que dice Gracia del tema de la independencia de las historias. Creo que también es responsabilidad de nosotros como productores y como sector mantener también una diversidad de historias. No podemos, un poco lo que apuntando hacia donde iba Marisa, no podemos dejar que se unifique el tipo de historias que se cuentan y que haya un relato unificado. Creo que justamente lo guay de esta mesa es lo diversos que son todos los directores y la forma de trabajar de ellos, y también como productores, ¿no? Entonces, creo que tenemos que pelear porque esa diversidad se mantenga, ¿no? Sí, Dani, antes hablabas de unas ciertas inseguridades. Te reboto la pregunta: ¿en qué momento quieres que Mercedes o quien sea tu productor o productora esté contigo, y en qué momento quieres estar solito en el mundo? Yo creo que no tengo ningún momento donde la figura del productor, digamos, que no la necesite. O sí que es verdad que a lo mejor cuando estás rodando estás como muy focus, pero no... En mi caso yo creo que es más que es eso, que sienta que tenga un compañero de viaje y que la película, al ser también suya, pues que reciba un cierto feedback, ¿no? Porque realmente es de todo el rodaje, digamos. A veces el director de foto muchas veces ve la película desde cómo está quedando la foto, el actor se ve cómo está él. Yo a lo mejor me fijo en cosas, y hay como poca gente en rodaje que a veces ve la película de una manera más casi desde fuera, con una total presencia, pero con un poco más de perspectiva, ¿no? Que a lo mejor yo estoy rayado porque aquí había una rascada de foco y no me voy a dormir porque la escena tal, y de repente lo ve Mercedes y me dices, no te preocupes, pues está todo bien, esto no lo van a ver, pero ojo porque esta cosa, esto no es el tono. Entonces, yo creo que lo que me puede aportar durante preparación, producción y montaje es esa especie de visión un poco más general y a lo mejor más cercana a quien va a estar sentado en la butaca, que no mi... Porque al final, en mi caso, pues hay muchos factores. Hay el ego de hacer una película que mole, hacer un plano que sea la hostia y no sé qué. O sea, hay como muchos elementos que a veces te hace perder la perspectiva, ¿no? Yo creo que un productor es un ajuste de perspectiva que a veces te ayuda mucho. Incluso en duración de la película, ¿no? También, que a veces tú crees que... A mí me ha pasado que a veces he pensado que tenía una película mucho más buena de lo que era. Entonces, y que merecía durar 1 hora y 50. Y de repente dices que no, que la película está bien en 1 hora. Digo la duración por decir algo, ¿no? Y no sé lo que está diciendo ahora mismo, la verdad.
Lo de la hora 50, sí. ¿De cuándo lo necesitas más cerca al productor? ¿En todo el proceso? Yo sí. Vale, Sí, de acuerdo. incluso en la fiesta final de rodaje también. ¿De acuerdo? Rodrigo. Yo si algo agradezco mucho de Adri y de Nuria en toda nuestra periplo juntos, es que siento mucha confianza por su parte, que agradezco mucho en cada momento desde que empezamos a trabajar. Es una confianza que también se debe a que hemos pasado por determinados sitios varias veces y por lo tanto ya sabes que eso que parece que no es buena idea tal vez después resulte que funciona. Me siento en general muy amparado y a la vez muy poco demandante en ese sentido. Por ejemplo, cuando vienen a rodaje, que lo hacen con frecuencia, les gusta hacerlo, me encanta verlos, sentaos por favor aquí, les cuento lo que estoy haciendo, pero si de repente un día me dicen perdona que llevo 4 días sin poder venir porque estamos con líos, no me he enterado. No me he enterado de que no han venido 4 días porque tienes tanto que hacer y tanto que solucionar. Igual que en postproducción, por ejemplo. Soy poco demandante en ese sentido, no necesitas atención constante y ellos tampoco demandan que les vaya mandando material, por ejemplo. Si de repente vienen a Madrid a hacer lo que sé y se pasan por montaje, vemos el material, charlamos, etcétera, pero nunca he sentido esa fiscalización de cuando acaba, por supuesto, la película y el montaje, lo vemos, hablamos de cosas, hablamos del final de una forma muy franca. Yo creo que la relación es muy transparente, no nos reservamos nada y todo es bastante natural porque la obsesión es que la película sea la mejor película posible. Tiene mucho que ver con lo que decía antes Gracia, que no estás pensando en el dinero, estás muchas veces difiriendo sueldos incluso si es necesario. Si alguien te dice esto no va a caber, es imposible, tenemos 2 días menos, no entras en cólera diciendo soy un autor, soy un artista, dejadme crear, el mundo es injusto. Sino que ves que no es una demanda caprichosa, que es objetiva y que hay que enfrentar esa demanda objetiva y del mismo modo es como te lo dicen ellos, con la misma tranquilidad de saber que así es como se va a enfrentar. Sí, Alauda, tú de los cortos has pasado a tu primer largometraje. ¿Cuándo has echado mano más de Marisa en este largometraje, en 5 lobitos? Bueno, yo completamente de acuerdo con Gracia en que son compañeros de viaje, ¿no? Es lo que debería de ser, ¿no? Y claro, a mí también se da la circunstancia de que yo los cortometrajes los produjo Manu Calvo, que era amigo mío desde la escuela de cine, y entonces un poco, pues realmente como sin querer, pero hemos ido generando ese círculo de confianza, ¿no? Y esa complicidad directora-productor, y luego ya se incorporó Marisa Fernández Armenteros en la etapa de Los Lobitos en la incubadora. Para mí son compañeros de viaje, pero sí que es verdad que a nivel creativo en el proceso hay como, en los momentos como de las primeras versiones de las cosas, como que sí necesito mi soledad de alguna manera, ¿no? Como hacer esa búsqueda un poco más introspectiva o de explorar cosas, ¿no? Ya sea en una primera o segunda versión de guión, ya sea en una primera como un poco diseño de localizaciones, narrativas o una primera versión de montaje, ¿no? Como que necesito un poco mi soledad. Y luego la verdad es que para mí ha sido muy gustoso poder tener ese círculo de confianza, ¿no? Donde sea esa transparencia, ¿no? Esa franqueza y poder hablar desde allí y construir desde allí, ¿no? Es muy, no sé, yo creo, para mí sí que ha sido muy enriquecedor y yo creo que el proyecto ha crecido por poder compartir desde ese sitio sin egos y con mucha honestidad sobre lo que estábamos haciendo, ¿no? Y eso sí que ha sido muy, muy enriquecedor. ¿Algo que añadir? Sí. Sí, no, que además cada proyecto es distinto. A mí me ha pasado de trabajar incluso con Gracia, todos los proyectos que hemos trabajado juntas han sido diferentes. O sea, en algunos es verdad que esa soledad y al principio, y en otras tienes muchas dudas o tienes más dudas y las preguntas o las compartes en otro proceso, ¿no? Entonces, yo creo que cada proyecto, yo lo siento siempre que empiezo algo nuevo, que es como lo hago, como si nunca hubiera hecho nada. Y eso es curioso porque dices, ¿cómo me enfrento a esta historia? ¿Quién es mejor? O si la historia tiene sus creadores, ¿cómo me enfrento al diseño de producción para financiarla? Es decir, hay como una especie, no sé si los demás sienten lo mismo, pero que hay como una especie de página en blanco que empieza cada vez, y también en la relación con los directores
es distinta en cada proyecto, ¿no? Bien, pues pasamos en el tiempo que nos queda, que son como 20 minutos aproximadamente, abierto a las preguntas que quieran formular. Sí, ya hay una pregunta allí y si no yo seguiré haciendo preguntas, que tengo muchas, pero allí hay una. ¿Tenemos un micrófono para...? Me quedo sin voz. Buenas, ¿qué tal? Soy Carlos Alcázar. Primeramente, daros las gracias porque tener un panel de esta calidad es bastante importante, ¿no? Para los que estamos incipientes o para los que estamos aquí queriendo hacer cine desde cero. Yo he escrito, he dirigido algunos cortos, tuve la suerte de hacer el máster de producción ejecutiva, que tuve de profesores entre ellos. Entonces, para mí es importante el identificar cuáles son los factores que tanto el director necesita ver en un productor, como para decir, oye, me siento seguro, como para un productor decir, oye, creo que esta persona tiene las cualidades necesarias, ¿no? para enfocar este proyecto y me da garantías para sacarlo adelante, ¿no? Esa sería una primera doble pregunta y no quiero abusar, pero sí que creo que es importante, o por lo menos me gustaría escuchar de vuestra parte, cómo creéis que se puede romper esta brecha que se ha creado con las plataformas en el sentido de esto que estábamos hablando, ¿no? De que muchas veces ocurre de que el rol del productor hoy día casi se relega a un service, ¿no? Entonces, ¿cómo creéis que podemos volver un poco a este cine más de autor y que siga teniendo cabida, ¿no? Y exhibición y posibilidades, ¿no? Porque yo creo que es lo que debería de ser, ¿no? Dentro de todas estas nuevas ventanas que tenemos, ¿no? Gracias. ¿Alguien en concreto quiere contestar? Bueno, yo creo que sí que es verdad que eso ocurre y es un hecho y no lo vamos a negar, pero también es verdad que en España se producen probablemente 130 películas al año y, no sé, una plataforma produce 10, la otra hace 2 y a la otra la estamos esperando. O sea, digo, sí que sigue habiendo mucha producción en España que no está dominada por las plataformas. De hecho, no sé, las películas que, ¿no? A lo mejor ninguna de las películas que hemos hecho los que estamos aquí, salvo a lo mejor Adrián a través de mi ventana, sí, pero es una de cuántas películas que has hecho en toda tu carrera. O sea, digo, ¿que eso existe? Sí. ¿Que es verdad que es un peligro sobre el que todos tenemos que alertar y tener un poco la línea roja puesta? Pues también, pero es verdad que se producen otras muchas películas en España y que lo importante es que se mantenga, como decía Mariela antes, pues la diversidad, porque al final lo que todos buscamos y todos queremos es que nuestras películas se vean y que el público las disfrute y que el público vaya a las salas a verla. Porque yo estoy, no sé, Mariela, no estoy de acuerdo contigo en que las salas han dejado de tener importancia. Creo que a lo mejor, o que han dejado... No, sí que creo que tiene un valor. Sí, pero es que a lo mejor, evidentemente, la taquilla está como está y gracias a Dios está subiendo y irá creciendo y mejorará. A lo mejor lo que todos tenemos un poco que hacer una reflexión colectiva es sobre cómo valoramos el éxito de una película. O sea, es que creo que estamos en un entorno en el que no podemos pensar que el éxito radica solo en la taquilla. Entonces, y que tendremos que valorar las plataformas a lo mejor como elementos complementarios a las taquillas y utilizar los recursos que las plataformas ponen a nuestra disposición para hacer que nuestro cine sea mejor y llegue a más cantidad de público. No, justamente eso decía, que decía, el momento en que estamos, lo que no es un retorno económico, salvo muy honrosos casos y que están genial cuando lo hay. Pero sí, yo sigo creyendo que es importantísimo y además justamente es lo que dije, ahora se ve más que nunca, nuestro cine se ve más que nunca. Es más, no sé con quién hablaba el otro día también en los fotogramas, que la gente decía, ¿cómo viste Hitchcock en la tele? Es decir, la tele también en su momento hizo una labor de educación increíble. Se vio Bergman, se vio Hitchcock, se vieron muchas películas en la tele. O sea, esto no es malo per se. Lo que digo es que también nosotros tenemos que tener la creatividad
para volver y hacer atractiva la experiencia de la sala. Y un poco hacia dónde ibas, que también estoy de acuerdo contigo, se hacen muchas cosas. Creo que para complementar lo que dijiste, que no voy a repetir porque estoy en un 100% de acuerdo contigo, creo que también necesitamos a través de las escuelas y los másters, etcétera, una educación de justamente este tipo de panel, poner en valor el productor independiente, porque muchas veces se están generando nuevas promociones de productores que es más fácil, es más cómodo y bueno, resuelve un montón de cosas tener un original o hacer un original. Pero y no es malo, es bueno. Lo que pasa es que tiene que convivir todo y tenemos que ser capaces de poder hacer que los dos sistemas convivan. Es decir, va a haber originales y bienvenidos sean. Va a haber películas en las que no tengamos IP. Bueno, eso habrá que valorarlo, cada productor como lo quiera hacer. Pero también tenemos que saber transmitir el valor patrimonial del IP, no tanto como productores, sino también aquí está el Ministerio como país, porque es que un IP que no tiene un productor independiente tampoco lo tiene España, entonces, o el país que sea. Lo que quiero decir es, las fórmulas, lo que se abrió ahora, y en eso vuelvo a mi primer intervención, es lo que se abrió ahora es un mundo de posibilidades que antes era sota, caballo y rey. Pues ahora es muy creativo eso también. Pero tenemos que saber legislativamente, personalmente y creativamente cómo se defienden todos los sistemas, ¿no? Sí, yo creo que aquí el gran tema es la promoción, o sea, tener una plataforma o un estudio, una televisión, al final es un cañón de promoción con el que no puedes competir. Yo siempre explico cuando doy una charla que una peli de Blumhouse, estas que hacen de terror, cuestan 5 millones o menos, se gastan 25 o 40 millones en estrenarla. Entonces, realmente, claro, una película independiente no puede competir con eso. Entonces, tienes que ser muy consciente de qué película estás haciendo, para quién va y cuál es el mejor vehículo para llegar a ello. Hay veces que puedes hacer una película que te pide ser un original, porque dices, así es como va a encontrar su público, porque ese público está ahí. Hay películas que tienes que tener un socio en la televisión y hay películas pequeñitas que dices, tengo un público muy localizado y puedo hacer una campaña de marketing eficiente y llegar a ese público. El problema yo creo que también muchas veces es que se produce sin saber muy bien quién es el destinatario de esa película. Entonces yo creo que, al menos yo como productor, es una cosa que siempre empecé como distribuidor y analizo mucho cómo voy a hacer que la peli se vea. No quiero hacerla y que acabe en un cajón y quejarme de que los medios son muy difíciles. Pues hay que concebirlo bien de entrada y saber cómo llegar al público. Hay que buscar formas de convivencia. Mira, en el año 99, cuando íbamos a estrenar Cuando vuelvas a mi lado, mi padre me comentó, tenemos la posibilidad de estrenar la película directamente en Canal Plus. Directa, sin cine, por mucho dinero. Y yo flipé porque me eché las manos a la cabeza y dije, nos hemos gastado un dineral en hacer esta peli, es una peli hecha en escope, tal, y nos vamos a ir a la mierda, con perdón, a la mierda del Canal Plus, no, era como a la tele, a estrenar la película en la tele, qué cosa tan tremenda. Entonces, él dijo, bueno, estrenaremos en los cines, no pasa nada, pero vamos, ya te digo, año 99, me dijo, ya te digo que ese es el futuro y que vamos a tener que pasar por ahí. Él no llegó a verlo del todo, pero lo empezó a intuir desde, ya te digo, desde antes del 2000. O sea, vamos a tener que pasar por ese lado. Entonces yo creo que se trata verdaderamente de intentar la mejor convivencia posible entre efectivamente las películas que son para plataforma, las películas que se pueden estrenar en cine y que no necesariamente tengan que ser yo qué sé, blockbusters o no sé, ¿no? O películas de, no sé, pues eso, evento, digamos, y que hay que buscar una fórmula de convivencia, porque lo que es verdad y lo que no podemos dar la espalda es al hecho de que una entrada de cine vale más o menos 8 euros y tener una plataforma en tu casa vale lo mismo, solamente que tienes una cantidad de posibilidades de visualización de cosas buenas, malas, regulares, de todo tipo, por el mismo precio y on demand, cuando te da la gana, como te da la gana, y
es difícil de luchar, o sea, es complicado luchar contra eso porque intervienen el factor comodidad, interviene el factor económico, interviene el factor hábito, intervienen muchos factores, pero es verdad que yo creo que una de las tareas importantísimas, yo creo, ahora que mañana se celebra el Día del Cine Español, etcétera, también del Ministerio, ¿no? Es de alguna manera, de una forma o de otra, tratar de, no sé de qué manera, yo no soy política, pero de equilibrar la situación y que podamos de alguna manera convivir de una manera lo más pacífica posible. Sí, es verdad que se habla de la convivencia, pero que ir a cines no está en discusión con ir también a plataformas. Yo creo que es bueno que también el mensaje sea que no podemos meter en el mismo cajón a todas las plataformas, porque hay plataformas europeas y españolas que realmente están comprando cine y siguen apostando por cine y te respetan esas ventanas de cine. Y después la realidad es que muchas de las películas que este año a lo mejor van a estar nominadas en los premios y van a llegar y siguen en los Oscars y pueden tener gran recorrido promocional internacional como marca país, esas otras plataformas americanas no han querido saber nada de ellas en términos de financiación. Por lo tanto, los que hacemos un cine independiente, ojalá la convivencia también pudiera existir en puedo llamar a esas puertas y pueden apostar por este tipo de películas, sí, pero en nuestro caso esas plataformas o algunas de esas plataformas no europeas han apostado después de ganar 8 premios en Málaga, ¿no? Por lo tanto, también el mensaje es importante, que los que queremos pasar por salas de cine, igualmente queremos llegar a esos públicos que han decidido ya renunciar a las salas de cine. Y hasta el momento no estamos viendo que con cierto tipo de contenidos algunas de esas plataformas estén apostando. Hay que darles tiempo y hay que darle espacios, como decía Mercedes antes. Alguna todavía se le está esperando, ¿no? Y confiemos en que las normativas y las obligaciones de las normativas nos puedan acoger, ¿no? Porque igual que hay diversidad de públicos en las salas de cine, también en esas plataformas hay diversidad de públicos. Creo que había una pregunta. Sí, allí. Pueden pasar el micrófono, por favor. Ruego brevedad en las preguntas, también en las respuestas, sí, porque nos quedan 10 minutos. Mi pregunta es sencilla y es, ¿cómo manejáis las expectativas con directores noveles? ¿Cómo les hacéis saber lo que entendéis, sobre todo vosotros productores, como éxito y conseguís que ellos se suban a vuestra interpretación de lo que es éxito o viceversa? ¿Cómo os alineáis con lo que ellas esperan que sea un éxito en su producción? ¿Cómo es esa conversación para llegar a hacer un equipo y que el éxito sea conjunto, no cada uno por su lado? Bueno, yo no he tenido ninguna conversación con Alauda de cómo hacemos el éxito o no el éxito. Lo que quiero es, Alauda, cómo vamos a hacer la mejor película. Y en nuestro caso, en el proceso de montaje, ¿no? Había unas aspiraciones por llegar a festivales internacionales, porque este tipo de cine tiene que construir su comunicación a través de esos festivales internacionales. Por lo tanto, lo que queríamos era tener una película de la que nos sintiéramos orgullosos estéticamente, narrativamente, es decir, como cine. Pero a mí no me gusta poner la presión en una novela de cómo hacemos una película de éxito. Ya bastante tenemos en cómo vamos a hacer una película que pueda ser una buena película, ¿no? Y la conversación era en el montaje, ¿no? Estas son las decisiones, hacia qué público vamos, y el objetivo es que queríamos llegar a la Berlinale, ¿no? Es verdad que hay los festivales y los premios, ¿no? Tenemos un sistema de ayudas en donde hay muchos puntos en juego por tema de premios, ¿no? Y entonces ahora mismo creo que era Gerardo quien decía, éramos contadores de puntos, pero también empezamos a ser contadores de si voy a la Berlinale tengo 4 puntos, si voy a... Creo que para mí estoy en contra de eso porque está haciendo tomar cierto tipo de decisiones editoriales incluso. Y hay películas que tienen que pasar por festivales y hay otras películas que no tienen que pasar por festivales y ninguna es mejor que otra. Y ahí sí que tenemos la presencia del Ministerio. Yo soy crítica porque veo la obsesión, pero la veo incluso en los cortometrajistas y en sus campañas de promoción, en los Goya, que digo, pero aquí, ¿qué es lo que hay en juego? Hay en juego un punto para la ayuda selectiva. ¿Dónde estamos? ¿No? Hay poco dinero, cada vez somos más. Entonces, si además a mi directora le tengo que meter la presión de que tiene que ser éxito, pues a lo mejor se bloquea y dicen, sigo haciendo otras cosas y me voy del cine, ¿no? No sé si te he respondido.
Sí, yo simplemente aclarar una cosa, que por lo menos cuando uno elige un proyecto, evidentemente quiere y desea que lo vea la mayor cantidad de gente posible. Si eso es un éxito o no, bueno, lo podemos discutir, pero sí quiere que le vaya lo mejor posible, pero sobre todo es que estés convencido que esa historia está contada de la mejor manera en un guión, y si es un director novel, por lo menos en nuestro caso, tratamos de arroparlo para que se sienta seguro y que intente hacer la mejor película posible. Es decir, si luego va a ser un éxito o no va a ser un éxito, realmente creo que vamos a ir así a construir que la comunicación, como decía Adrián, que tenga todos los chiches, pero no lo sabemos nunca. Claro, Penúltima pregunta. Estas dos preguntas, hay tres, bueno, muy breves entonces. Por favor, la formulación y que dirigida a una persona en concreto, porque si no, no terminamos. Bueno, gracias. La pregunta es muy breve. Si estos duetos podrían ser tríos, en el sentido de que quizás hay guionistas que no dirigen y directores que no escriben, aunque hace mucho que ya los directores escriben. Entonces pensaba si se podrían armar tríadas en las cuales una productora independiente cogiera un guión y cogiera un director, y cuánto ese guionista aporta o no a ese proyecto. Fue así, o sea, de pronto un guionista director presenta un proyecto y el proyecto se arma con una directora, con un guionista que no es el director, con una productora, en fin, hay miles de maneras de montar los proyectos, pero eso existe, claro que existe. Y de hecho, sí, claro que sí, o sea, y de hecho en cierta tradición de cine español, quizás se ha perdido un poco también, pero los guionistas han sido fundamentales, y la saga, digamos, pues una Azcona era un señor que escribía y escribía para ciertos directores, sobre todo, ¿no? En fin, no sé, yo creo que eso ha existido siempre. Bueno, es que nosotros, de hecho, realmente somos un cuarteto con Eric Navarro, que es con quien escribe Dani, y con Eduardo Campoy. O sea, al final, es lo que hablábamos antes, el cine es probablemente uno de los mayores ejercicios colectivos de trabajo que existen. Bien, hay una penúltima pregunta. Hola, buenos días. Soy Nieves Peñuelas. Lo mío no es una pregunta, es un comentario que creo por aportar y por darle conocimiento al valor del productor. Creo que siempre nos estáis en la sombra, creo, a nivel de comunicación. Bueno, lo que se estila y lo que se lleva es que un director o que unos actores den la cara de ese producto, y creo que no hay nadie mejor que vosotros para saber el trasfondo de esa obra. Mercedes comentaba que en internacional muchas veces los productores se les da su peso, su valor, y tienen sus entrevistas, y aquí no se hace. Entonces os pido, es un ejercicio de todos, no es un ejercicio vuestro, pero que no os escondáis, que estéis en los photocalls, por supuesto, que estéis disponibles para los medios, aunque aquí en España, salvo 4 productores, la verdad es que, y menos independientes, no interesáis. Y eso lo tenemos que cambiar, creo que entre todos, y ese es mi comentario. Tú que has estado vendiendo películas a medios toda tu vida, bien lo sabes y nos lo dices siempre. Es decir, no te puedo vender. Es decir, no somos que nosotros no querramos, sino que los medios no les interesa. Y entonces eso yo creo que es una cosa que se tiene que revertir y que se tiene que trabajar para revertir. No sé. Última cuestión. Hola, buenas. Mi nombre es Rubén, soy ayudante y auxiliar de dirección, y mi pregunta, bueno, es una doble pregunta, muy breve. Una tanto para los directores como para los productores, si quieren contestar, y otra solo para los productores. Para los directores, quería saber qué es lo que buscáis, qué es lo que esperáis, qué es lo que queréis de esa figura que también creo que es un tándem de un compañero de viaje con el director, con respecto al ayudante de dirección, qué es lo que esperáis de él. Y con respecto a los productores,
en especial a Mercedes, hablaba de dar oportunidades a los nobles como yo. Yo llevo apenas un año. Me he tirado 6 meses trabajando gratis y ahora llevo otros 6 meses en paro, porque a la hora de buscar proyectos remunerados, si no te conocen, no te llaman. He estado documentándome, he estado buscando. Sé que hay, a la hora de pedir las ayudas, sé que hay una plaza, un puesto para una persona con discapacidad igual o superior al 33%, y quería saber si eso realmente se gestiona y cómo se gestiona. Bueno, estamos obligados, es decir, si quieres acceder a las ayudas tienes que contratar, hacer una serie de contrataciones y en mi caso pues siempre acudes a los directores de producción que tienen ya canalizados a sus equipos de confianza, o acudes a las escuelas de cine o a centros de audiovisual, porque claro, son muchas las energías y muchos los frentes que tenemos que tocar como para llegar o meterme yo en LinkedIn a buscar a personas que tengan este tipo de discapacidad. Entonces, pero hay que cumplir con las normativas y tenemos eso nosotros en todas las películas, todos los estamos teniendo porque afortunadamente las normativas en eso están siendo inclusivas, pero siempre los directores de producción, las escuelas audiovisuales ya te ayudan a encontrar este tipo de personal. ¿Algo que añadir por parte de la mesa? Entonces, a mí me gustaría, uno de los motivos que provocó una cierta decadencia del cine norteamericano fue la desaparición del productor de la etapa dorada, de las grandes compañías, de las grandes empresas que fueron, digamos, dejando de funcionar de una manera adecuada, y el director entonces se fue por encima de lo que eran sus atribuciones, digamos, y que no tenían al productor debido al lado, como tenían los directores de los años 40, 50, etcétera, para que un poco fuera esa visión desde dentro, pero también un poco desde fuera, que les ayudara a hacer la película. Yo creo que ese sentido de que un productor es alguien que está a tu favor por encima de todas las cosas, que pone el talento de haber originado ese proyecto y llevarlo hasta el final, de que desea lo mejor conjuntamente contigo, es fundamental, y esa figura del productor es la que reivindica, yo creo, esta mesa redonda o este talento. Por cierto, también es verdad que ha habido unos problemas dentro del cine norteamericano, y no solo norteamericano, con el corte final, con el derecho a quien tiene en ocasiones la decisión definitiva de cuál va a ser la película en determinados aspectos. Creo que en esa dialéctica se mueve esa relación que yo creo que está variando a favor, que está variando a bien, que está haciendo que esa creatividad por ambas partes se manifieste. Pero a mí me gustaría que, para poner un poco punto final a este debate o a esta mesa redonda, Marilu nos dijera unas palabras de cierre, y si responde este contenido que hemos estado compartiendo con todos ustedes a esa idea de poner en valor la producción, o la productora, los productores, como fuente de talento y de colaboración con los directores. Muchas gracias, Fernando. Bueno, yo, antes de poner en valor al productor, voy a poner en valor el cine, porque me he quedado un poco con un mal sabor de boca al escucharos. El cine no ha perdido valor, el cine ha perdido afluencia de público, que la estamos recuperando poco a poco. Creo que hemos tenido un boom en nuestras casas, no solo en las reuniones virtuales, sino también en el consumo de contenido, pero creo que todo se va regularizando. Y prueba de ello es que todo el mundo quiere que sus contenidos de alguna forma estén unidos a la palabra cine. Quieren los contenidos que estén en los festivales de cine, que tengan premios de cine. El año pasado hicimos desde AECine una mesa muy interesante en la que se sentaron desde el exhibidor hasta la televisión en abierto, que es lo último que llega, ¿no? Se sentaron pues SVOD, se sentó el Pay TV y todos al final llegaban a la misma conclusión. Una película que ha pasado por cine, cuando llega a la plataforma, de alguna forma tiene una visibilidad que no ha tenido antes, que no la ha tenido si ha ido directamente a la plataforma.
Con lo cual se alarga el valor de los contenidos cuando pasamos por la ventana de cine, y eso lo quería dejar. Luego, por otro lado, con la figura del productor, me ha parecido muy interesante todo lo que se ha dicho, me ha gustado mucho Dani de la Orden cuando ha dicho yo me siento inseguro, de alguna forma lo que ha transmitido es a mí el productor lo que me aporta es seguridad, yo necesito tener un frontón con el que hablar. Me ha gustado mucho Rodrigo cuando él lo que busca es la confianza del productor, que es lo que le da a Adrián. Gracia lo tiene muy claro, ha mamado lo que es ser hija de un productor, entonces yo he tenido la suerte de trabajar con ella, sé que es una directora que tiene las cosas muy claras, pero que por otro lado escucha, que es lo que bien le decía su padre. Y a Lauda, pues tú eres Nobel y me gusta escucharte, me gusta que le des valor a ese cuarteto que has tenido de productores. Y solo decir que las películas no podrían existir sin los productores. Yo sé perfectamente que en las alfombras rojas no se nos quiere porque no somos caras conocidas, no somos caras conocidas porque no se nos visibiliza. No es una cuestión de que el productor reclame estar en una alfombra roja por una cuestión de ego, es por una cuestión de que la película efectivamente es del productor. Él es el que ha estado, como decía Adrián, desde el principio hasta el final y mucho tiempo después. Y claro, es verdad que has hecho una pregunta que solo ha respondido Mercedes claramente, que ha sido si se valora la figura del productor. Yo creo que no se valora en este país, no se valora, en otros países sí, en Latinoamérica sí, en Europa sí. Y creo que tenemos que hacer muchas mesas de estas para darnos valor a nosotros mismos, ¿vale? Y para que los medios de comunicación nos entrevisten no porque tienen que hacer la entrevista o que nos hagan la foto porque es muy gracioso, yo creo que todos lo hemos vivido, ¿no? Cuando ponen al talento, que además yo creo que somos los primeros que tenemos que dejar de llamar talento porque nosotros somos el talento que contratamos al talento. Pero en las alfombras rojas, claro, de repente es como, venga, y ahora que vengan los productores, hacen la foto y ya os podéis quitar y se quedan los demás. Que no es una cuestión de ego, que es una cuestión de justicia, ¿no? De que estos señores y estas señoras han estado desde el principio hasta el final y cuando las cosas van bien, sin duda, el mérito es del talento, cuando las cosas van mal, sin duda, la culpa es del productor. Entonces, esto tenemos que trabajar para revertirlo. Gracias a todos. Gracias.